Oh, sorry. Amen. ¿Cómo están, familia? How are you today? We're so glad every one of you have joined us here for church today. Amen. Estamos muy contentos de que estén con nosotros en la iglesia. Me están distrayendo, no me distraigan. Oh, hey, this morning we're going to continue on with our verse-by-verse Bible study series through the Gospel of Mark. Esta mañana continuamos con nuestro estudio verso por verso a través del Evangelio de San Marcos. And if you've been with us, you know that we look at a story in the life of Jesus each Sunday, and then we try and apply it to our lives as Christians today. And welcome back, Lana. Si ya has estado con nosotros anteriormente, sabes que tomamos una historia de la vida del Señor Jesús en San Marcos y tratamos de aplicarla a nuestra vida hoy. Now you can see today's Bible text and our sermon title up on the video screens. Y puedes ver el texto bíblico y el título del sermón en la pantalla. We're going to study a story in the life of Jesus. It's found in Mark chapter 14, verses 1 through 9. Vamos a estudiar una historia de la vida de Jesús que se encuentra en Marcos 14, versículos 1 al 9. The title of our sermon, if you're taking notes, here's your title, is An Example of Worship. Y el título de tus notas, el título del mensaje de esta mañana es Un ejemplo de adoración. Now today, a body part is going to show up in our story that I got to confess I'm kind of uptight about. Y en esta historia va a figurar una parte del cuerpo humano que Pastor Mike es algo Yeah. sensible con respecto a esto. Our Bible story is going to talk about hair. La historia Hair. bíblica va a hablar de cabello. I miss my hair. Extraña mucho su cabello. But in honor of this, I want to show you a few of the greatest hairdos in world history. Pero en honor a esto, el pastor les va a enseñar algunos de los mejores peinados en la historia del mundo. There's the always famous hairdo. Ahí está uno de los más Afro. famosos. Es el afro. Now, somebody asked me, is that your media guy, Jeremiah's high school photo? And I think it is, yeah. I think Y so. algunos creen, ¿será ese Jeremías, el del media? Y sí, sí es él. You guys know I'm praying for a big afro on my heavenly body, but I hope it looks a little better than that. Pastor Mike está orando que en su cuerpo celestial allá en el cielo Dios le dé un afro como, bueno, mejor que ese. Now, ladies have more hair, so they have more options. Las mujeres tienen más cabello, por lo tanto, más opciones. Ladies, I dare you to show up next Sunday with the angel's wings hairdo popping out from both sides of your Pastor face. Mike les reta a todas las damas a que vengan el próximo domingo con ese peinado de alas de ángel. But I think haircuts look the best when the whole family gets in on it and gets the same haircut, don't Pero you? creo yo que los cortes de cabellos lucen más cuando toda la familia se involucra. ¿No lo creen así? Ladies and gentlemen, I present to you the mullet family. Esta es la familia rockera. Now, somebody asked me, is that your baby picture? No, I didn't have that much hair then either. Algunos le preguntaban al pastor Mike, ¿esa es tu foto de bebé? No, tampoco tenía tanto cabello. Now, all that talk about hair reminded me about the story of the 5-year-old girl and her baby brother. Y hablar de tanto cabello me recuerda de esta historia de la niña de 5 años y su hermanito que tenía 1 año. Well, the mother heard a scream, so she ran into the room and she saw the daughter crying and her baby brother smiling with a big clump of her sister's hair in his hand. De pronto la mamá la escucha a ella llorar, corre a la habitación y ve que la niña está llorando y el hermano menor con un puño de cabellos en su mano. And the little girl told her mom how her baby brother had yanked out all of her hair and hurt her so bad. Y la niña le dice, mi hermanito me arrancó el cabello y me lastimó. Well, the mom said, hey, don't you do anything back to your baby brother. He doesn't know what it feels like to have his hair pulled. La mamá le advierte a la niña y le dice, no te atrevas a hacerle lo mismo a tu hermanito porque él no sabe lo que se siente. So the mom left, but a few minutes later she heard the baby scream from the room. Y la mamá sale de la habitación y poco tiempo después escucha al bebé llorar. And when the mom entered the room, her daughter was smiling. Well, baby brother knows what it feels like now. Y entra a la habitación y la niña dice, mamá, ya sabe mi hermanito lo que se siente. Seriously, the hair in our Bible study today is worn by a young woman that loved Jesus named Mary. La historia de hoy nos habla del cabello de una joven mujer que amaba al Señor Jesús. Named Mary. Se llamaba Do you María. remember
Jesus' friend Mary? ¿Recuerdan ustedes a esta amiga de Jesús, You know, every María? time we find Mary in the Bible, she's worshiping Jesus, and that's what she's going to be doing again in our Bible story today. Cada vez que vemos a María en la Biblia, la encontramos adorando al Señor Jesús, y esto es lo que estará haciendo en la historia de hoy. Mary's going to be worshiping Jesus by anointing his body head to toe with oil for his upcoming death and burial. María estará adorando al Señor Jesús por medio de la unción de su cuerpo de cabeza a pies y luego enjugándolos con su cabello. And Christian, Mary is an example for you because you too are called to be a worshiper. Y cristiano, María es un ejemplo para ti porque tú también has sido llamado a ser un adorador. If you're taking notes today in this story about Mary, we're going to learn 5 lessons about worship. We'll put them all up on the video screens for you to write down. Si tú estás tomando notas, esta mañana vamos a aprender 5 lecciones acerca de la adoración. Cada una de ellas estará en tu pantalla. So let's get started. Would you open up your Bibles, please? We're in Mark chapter 14 this morning. Vamos a iniciar abriendo nuestras Biblias pues en Marcos capítulo 14. And we'll begin by reading from verse 1 up to the first half of verse Y 3. vamos a iniciar leyendo desde el verso 1 a la primera mitad del verso 3. Again, read along with us in your own Bible, please. Verse 1 up to the first half of verse 3. Por favor, lee con nosotros en tu propia Biblia. Estamos leyendo Marcos 14, versos 1 a la primera mitad del verso 3. After 2 days it was the Passover and the Feast of Unleavened Bread. The chief priests and the scribes sought how they might take Jesus by trickery and put him to death. But they said, not during the feast, lest there be an uproar of the people. Being in Bethany at the house of Simon the leper, Jesus sat at the table. We'll end right there. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, ahí nos detenemos. So here the author of this gospel, Mark, gives us the background, the when and the where our story takes place. Vemos aquí que el autor del Evangelio de San Marcos nos da el trasfondo del cuándo y el dónde sucede esta historia. First we find out the when. Check out verse 1. En primer lugar nos dice cuándo. Mira lo que dice el verso 1. After 2 days it was the Passover and the Feast of Unleavened Bread. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. That year, the Jewish Passover feast was on Thursday evening, so that puts our event today happening on Tuesday night, a dinner party Tuesday night. Lo que significa es que la fiesta de la Pascua sería un jueves en la tarde, por lo tanto la fiesta que vemos aquí es un martes en la tarde. And Jesus' life was in danger. Y en la vida del Señor Jesús peligraba. As we read here in verses 1 and 2, the scribes and Pharisees, the Jewish religious leaders, were trying to capture Jesus to murder him. Porque lo vemos aquí en la descripción del verso 1 y 2, que los líderes religiosos, los fariseos, estaban tratando de atraparlo para así asesinarle. Now, they didn't want to do it during this Passover feast because the city of Jerusalem was swelled with pilgrims coming to visit, and they didn't want their arrest and murder of Jesus to cause an uproar. They wanted to wait and do it after the feast. Sin embargo, no lo querían hacer en la fiesta de la Pascua porque Jerusalén estaba llena de peregrinos que venían a celebrar la fiesta. Ellos estaban esperando hacerlo después. But we know that they couldn't wait, and just 2 days later they would arrest Jesus illegally and put him to death on that cross for your sins. Pero nosotros sabemos que ellos no pudieron esperar y 2 días después lo arrestaron ilegalmente y luego lo colgaron en la cruz por tus pecados y los míos. Now we've seen in our recent studies that Jesus spent this final week of his life in and around Jerusalem, especially near the Temple Mount. Ya hemos aprendido en las historias anteriores de que el Señor Jesús pasó sus últimos días en la ciudad de Jerusalén, ahí donde está el templo. But here in this story today, it doesn't take place in Jerusalem. It's a different city. Check out the start of verse 3. Pero en la historia de hoy, esta no se desarrolla en Jerusalén, se desarrolla en otro lugar. ¿Te das cuenta en el verso 3? Verse 3, Jesus was where? He was in a city called Bethany. Dice ahí que él estaba en una ciudad llamada Betania. Now I have a couple of maps I want to show you on the video screen so you can understand where this city of Bethany is. Tenemos ahí unos mapas que te van a ayudar a entender dónde es que se ubica esta ciudad. This is a map of southern Israel during the days of Jesus.
Este es un mapa del sur de Israel en los días de Jesús. You can see the capital city of Jerusalem, and then Bethany, this other city, was about 2 miles or 4 kilometers away. Y puedes darte cuenta que en la parte baja está Jerusalén, que es la capital, y luego como a 4 kilómetros más o menos de distancia se encuentra Betania. Bethany was less than an hour's walk from Jerusalem for Jesus and his disciples. Para el Señor Jesús le tomaba menos de una hora de caminar de Jerusalén a Betania. Now here's a modern day photograph that shows where Bethany was in relation to the Temple Mount where the temple was and the Mount of Olives where Jesus spent much of his time. Esta es una imagen de tiempo moderno donde se encuentra ya el templo, el monte de los olivos y finalmente Betania. Lo puedes observar. Now as we read through the 4 Gospels, we see that normally when Jesus went to Jerusalem, he spent the nights in the city of Bethany. Do you remember why he would do that? Al leer los evangelios nos damos cuenta que cuando Jesús visitaba Jerusalén, pasaba la noche en esta ciudad de Betania. ¿Sabes tú por qué? He spent the night in Bethany because his good friends, Mary and her sister Martha, and Lazarus, their brother, who Jesus raised from the dead, they lived in Bethany, and Jesus would spend the night at his house and then go into Jerusalem with their disciples. Jesucristo pasaba la noche en Betania porque sus grandes amigos, María, Marta, que eran hermanos, y su hermano Lázaro, a quien Jesús había resucitado, ahí vivían, pasaba la noche en su casa y luego de día iba y ministraba en Jerusalén. But on this night, Jesus had dinner at another friend's house in Bethany. Check out the start of verse 3. Sin embargo, en esta historia, Jesús se encuentra en casa de otro de sus amigos y lo vemos ahí en el verso 3. Jesus was in Bethany at the house of Simon the leper. Dice ahí que se encontraba en Betania, pero en casa de Simón el leproso. This was probably a believer that Jesus had healed from the disease of leprosy, and Jesus is having a dinner party at Simon's house. Es muy probable que este era un creyente a quien Jesús había sanado de la enfermedad de lepra y hoy se encuentra en una fiesta, en una cena en su casa. But as we're about to see, Jesus' friend Mary crashes this dinner party in order to perform one of the greatest acts of worship the world has ever seen. Pero como nos vamos a dar cuenta, María aterriza en esta fiesta sin ser invitada, pero para celebrar un acto de adoración que jamás habíamos visto. Check out what Mary does. Let's read all of verse 3. Observa lo que hace María en el verso 3, todo completo. Being in Bethany at the house of Simon the leper, as he sat at the table, here it is, a woman came having an alabaster flask of very costly oil of spikenard. Then she broke the flask and poured it on Jesus' head. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Now I want you to try and imagine this dinner party with me. Quiero que te imagines conmigo esta fiesta. Jesus having dinner with his friends. El Señor Jesús está teniendo una cena con sus amigos. And in the male-dominated Jewish culture, for a meal like this, only the men would be invited to eat at the table. Y en una cultura donde predomina la autoridad del varón, solamente los hombres estaban sentados a la mesa. Well, what would the ladies get to do? How about them? ¿Y qué de las mujeres? ¿Qué estaban haciendo ellas? The ladies would prepare and cook the food, then serve the men, and then finally after dinner they'd get to clean up the big mess left by all the piggish men. Lo que hacían las mujeres es tenían el privilegio de preparar la cena, luego servir la comida y esperar a que los cerditos terminaran de comer para luego limpiar. Some of the ladies are going, yeah, that's normal. That's what I do now. What's the big deal? Algunas de las damas aquí dicen, pues eso me parece muy familiar, eso es lo que hago todos los días. But for the lady in our story this morning, she wasn't going to let anything or anyone keep her from worshiping Jesus. Pero para la mujer de la historia de hoy, no iba a impedirle nada ni nadie que ella se acercara a adorar al Señor Now, Jesús. before we continue, you need to know the woman mentioned here in verse 3 is Jesus' good friend Mary. Antes de continuar, es importante que sepas que esta mujer que se menciona en el verso 3 es aquella amiga del Señor Jesús, María. We know this is Mary from the parallel passages of the same story. We find them in Matthew chapter 26, John chapter 12. They name Mary by name there. Sabemos que es María porque en los pasajes paralelos que cuentan la misma historia, es Mateo 26 y Juan 12, mencionan a María por nombre.
And we also learn there that Mary didn't only anoint Jesus' head, but his whole body, his feet, and then she dried his feet with her hair. Y sabemos también por los pasajes paralelos que no tan solo ungió la cabeza de Jesús con este perfume, pero todo su cuerpo, incluyendo sus pies, y finalmente secaba sus pies con su propio cabello. But Christian, here's the main point of this story. Pero este es el punto principal de esta historia. Mary was a worshiper. Es que María era una adoradora. Again, every time we see Mary, she's worshiping normally at the feet of Jesus. Cada vez que vemos a María en la Escritura, la vemos a ella adorando a los pies de Jesús. So Mary crashes the party, and when she gets there, she does something amazing. Así que María llega a la fiesta y cuando está ahí hace algo asombroso. Now, what Mary did offended the legalistic, chauvinistic men at the table, but what Mary did blessed the heart of Jesus incredibly. Lo que María hizo en ese momento ofendió a los hombres legalistas y presuntuosos que estaban en la mesa, pero bendijo el corazón del Señor Jesús. Now, I need you to see exactly what Mary did. So would you read it with me again, middle of verse 3? Quiero que observes bien lo que hizo María leyendo a mediados del verso 3. A woman, again, this is Mary, came having an alabaster flask of very costly oil of spikenard. She broke the flask and poured it on his head. Una Hermanos, mujer, que es María, con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. now it's important that you understand that by doing this, Mary was worshiping Jesus. Es importante que entiendas que con este acto María está adorando a Jesús. Do you know that part of your calling as a Christian to worship Jesus? ¿Sabes tú que parte del llamado para ser cristiano es que adores a Jesús? One of the best, most effective things you can do in your life is to worship Jesus. Una de las mejores y más efectivas cosas que puedes hacer en tu vida es adorar a Jesús. The Bible tells us that Jesus is worthy of worship. La Biblia nos enseña que Jesucristo es digno de adoración. Not only that, but the Bible tells us that God desires for Christians like you to worship Y Him. no solo eso, pero la Biblia enseña que Dios desea que cristianos como tú le adoren. Listen to what Jesus said about that. We'll read from John 4:23. Mira lo que Jesucristo dice al respecto en San Juan 4:23. Jesus said, "The hour is coming, and now is, when the true worshipers will" what? "They'll worship the Father in spirit and in truth, for the Father is seeking such to worship Him." Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Now, don't think that worship is just about singing. It's so much more than that, according to the Bible. Ahora no vayas a creer o pensar que la adoración es solamente cantar. De acuerdo a la Biblia es mucho más. Listen to how the Apostle Paul described true worship. We'll read from Romans chapter 12, verse 1. Observa cómo el apóstol Pablo describe la verdadera adoración. Leemos de Romanos 12:1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, here it is, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. See, you can do almost anything as an act of worship to Jesus if your heart's right and your heart's in it. Lo que significa es que puedes hacer casi todas las cosas en adoración al Señor Jesucristo si tu corazón está en el lugar correcto. That means the opportunities for you to be a worshiper are endless. Lo que significa es que las oportunidades para que tú seas un adorador, son infinitas. Let me give you an example of how you can worship. Déjame darte un ejemplo de cómo esto lo puedes aplicar. When you honor and obey Jesus with your decisions, you're being a worshiper. Cuando tú honras y obedeces al Señor Jesús con tus decisiones, estás siendo un adorador. When you fulfill what God's called you to be as a husband or a wife or a son or a grandparent or a worker, you are worshiping Jesus. Cuando cumples el llamado que el Señor te ha dado como padre, esposo o esposa, abuelo, hijo o trabajador, estás adorando a Jesús. When you fulfill the ministry God's called you to do, that is worshiping Jesus. Cuando tú cumples con el ministerio que Jesucristo, Dios te ha dado que cumplas, estás adorando a Jesús. When you give generously to the Lord through your local church, that is an act of worship. Cuando tú das generosamente en tu iglesia local, estos son actos de adoración. But you know what we learned from this example of Mary?
Pero ¿sabes qué es lo que aprendemos de este ejemplo de María? That worship is not easy. Que la adoración no es fácil. Worship requires sacrifice. La adoración requiere sacrificio. That's what happened with Mary here. Eso es lo que sucedió con María. This expensive oil of spikenard or perfume that Mary uses to anoint Jesus, it was worth a full year's wage for a regular worker in that day. Este perfume de nardo puro tenía el valor de todo un año de trabajo para en aquel entonces. Most Bible scholars believe that this perfume in this bottle represented what's called Mary's dowry for her marriage, for her upcoming marriage. Muchos estudiosos de la Biblia creen que este perfume representa la dote de María, o sea, un presente que ella tenía que entregar para el día de su matrimonio. This was the expensive gift Mary would be holding back to give to her groom's husband so she could get married in that Jewish culture. And she says, I don't care about that. I'm pouring it all on Jesus as an act of worship. Como costumbre era de que ella tenía que tener algo que dar, algo muy caro en el día de su matrimonio y posiblemente era esto y ella dijo, no me importa, yo lo voy a entregar al Señor And she Jesús. poured it all out. Y lo derramó todo. I'm not holding anything back. I'm pouring it all out and giving it all to you, Jesus. And that means I'm trusting you to take care of me. Because if I don't have you, I have nothing. I'm giving you my most valuable possession. No me voy a quedar con nada, Señor Jesús, lo voy a derramar todo. Significa que yo confío en que tú vas a tener todo en control porque fuera de ti no tengo nada. This was the most precious thing she owned. And she poured it all out and gave it to Jesus. Esto era lo más valioso que ella poseía y lo derramó y lo entregó todo en adoración a Jesús. If you're taking notes, in this we find the first of our 5 lessons about worship. We'll put them all up if you want to write them down. Si tú estás tomando notas, aquí encontramos la primera de 5 lecciones acerca de la adoración. Number 1, worship has a cost and it requires sacrifice. Número 1, la adoración tiene un costo y requiere sacrificio. See that with Mary here. Number 1, worship has a cost and it requires sacrifice. Lo aprendemos con María, que la adoración tiene un costo y requiere sacrificio. If you want to be a passionate worshiper like Mary was, your worship will have a cost. It will require sacrifice. Si tú quieres ser un adorador apasionado como lo fue María, tu adoración tendrá un costo y va a requerir sacrificio. So Christian, let me ask you a question. Cristiano, déjame hacerte una pregunta. What's the most precious thing you have? ¿Qué es aquello más preciado que tienes? Maybe for you it's your children or your marriage or a relationship. Quizá para ti sean tus hijos, tu matrimonio o alguna relación. Maybe for you, your most valuable thing is your career, your money, your bank account. Posiblemente Your house. para algunos sea su carrera, su dinero, su cuenta de banco. Do you know we can present all those valuable things to Jesus in an act of worship? ¿Sabías tú que todas estas cosas las podemos presentar al Señor Jesús como un acto de adoración? We lay them at His feet and say, Jesus, they're not mine, they're yours. I trust you, I love you. Use these precious things to me however you see fit. I trust you. Las entregamos a sus pies y le decimos, Señor Jesús, esto es tuyo, no es mío, lo valoro, pero lo entrego a ti confiando en que tú lo vas a usar. That's what Mary did, and it grabbed Jesus' attention and Jesus' heart. Esto fue lo que hizo María y esto llamó la atención del corazón de Jesús. So Mary does this in front of all of these men sitting around the table. Así que María hace esto frente a todos esos hombres ahí en la mesa. And the next thing Mark's going to tell us is what everyone's opinion was of this act of worship. Y ahora lo que Marco nos va a decir es cuál fue la opinión de todos ahí con respecto a este acto de adoración. We'll see that as we continue on in our verse-by-verse Bible study. Let's read verses 4 to 7. Lo vamos a descubrir leyendo verso por verso ahora del 4 al 7. There were some who were indignant among themselves and said, "Why was this fragrant oil wasted? For it might have been sold for more than 300 denarii and given to the poor." They criticized her sharply. Jesus said, "Let her alone. Why do you trouble her? She has done a good work for me." Verse 7, "For you have the poor with you always, and whatever you wish you may do them good, but to me you don't have always." Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho.
siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Do you see what's happening here? ¿Se dieron cuenta lo que está sucediendo? In this glorious moment of worship by Mary, Satan comes and attacks. En este momento glorioso de adoración de parte de María, viene Satanás y ataca. Satan came with an attempt to quench all of the good that was happening through Mary's act of worship. Viene Satanás con una intención de apagar este acto de adoración de María. Satan came in Mary the same way Satan will come with you. Satanás vino a María de la misma manera que vendrá a ti. He didn't appear as a little red cartoon on Mary's shoulder with a pitchfork and a forked tail and smoke tailing off his head. That's not how No he comes. apareció a ella como Right, esa John? caricatura pequeña en su hombro, roja, con cuernitos, con la cola y saliéndole humo, nada de eso. Satan came at Mary through the people that were around. Satanás vino a María a través de las personas que le rodeaban. Gotta expect it. That's how Satan normally tries to get us. Y de la misma manera debes esperar que suceda contigo porque así Satanás quiere atacarnos. Now, the people around us aren't the enemy, Satan is. Ahora, las personas a nuestro alrededor no son el enemigo es Satanás. Mary knew this. That's why you're not going to see Mary fighting and arguing and yelling at the people that were attacking her. She knew Satan's the enemy. She's going to keep her focus on Jesus. María sabía esto, es por eso que no van a observar ustedes a María alegando, discutiendo con las personas a su alrededor. Sabía que era Satanás, su enfoque estaba en Jesús. Now, we see Satan's attack here in verses 4 and 5. Would you read it again with me? Vemos entonces el ataque de Satanás. Vamos a leer el verso 4 y 5. But there were some who were indignant among themselves and said, "Why was this fragrant oil wasted? For it might have been given to the poor, 300 denarii, and given to the poor." They criticized her sharply. Grumpy voice. Complain. Y whine. hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué podía haberse vendido a los 300 denarios y haberse dado a los pobres? Murmurando, murmurando. Now, the parallel passages to the same story tell us that the main complainer was Judas Iscariot. El pasaje paralelo a esta historia nos dice que el que se quejó más, el principal de ellos, era Judas Iscariote. Did you get Judas's opinion of Mary's worship? ¿Y se dieron cuenta la opinión de Judas de la adoración de María? End of verse 4, Judas considered Mary's worship a big waste. Dice ahí al final del verso 4 que Judas consideraba la adoración de María un desperdicio. Christian, nothing you ever do for Jesus or give to Jesus is a waste. Nothing. Cristiano, nada que hagas por el Señor Jesús o le des a Jesús es un desperdicio. Nada. Now, in this portion of our story, we learn some important lessons about how people respond to worship. Ahora, en esta sección de la historia vamos a aprender algunas lecciones importantes de cómo es que reacciona la gente a la adoración. We learn that there's going to be people around you when you worship that won't understand it and won't agree with it, and sometimes they'll let you know. Vamos a aprender que hay personas que cuando estés adorando, no van a entender lo que haces ni estén de acuerdo contigo, incluso te lo harán saber. They'll say stuff like, "You're wasting your time. Get a job. What are you doing?" That's not normal. They will criticize you for creatively worshiping Jesus like Mary did in our story today. Te van a decir cosas como, estás perdiendo el tiempo, consigue un trabajo, estás desperdiciando tu vida, porque tú estás haciendo algo creativo para el Señor. That's what Judas is doing to Mary here, and this is our second lesson about worship. Eso es lo que Judas está haciendo aquí con María y aquí vemos la segunda lección acerca de la adoración. Number 2, many people around you won't understand your acts of worship. Número 2, muchas personas a tu alrededor no entenderán tus actos de adoración. Let me repeat that. Number 2, many people around you won't understand your acts of worship. And you know what? That's okay if they don't understand. Número 2, muchas personas a tu alrededor no entenderán tus actos de adoración y sabes que está bien que no entiendan. They didn't understand what Mary's doing here. Ellos no entendían lo que hacía María. The important question is, though, what did Jesus think about it? La pregunta más importante es, ¿qué pensaba Jesús de eso? We get the criticism and complaining of the people that didn't understand. More importantly, what did Jesus think about Mary's act of worship? Olviden las críticas y las quejas de las personas que no entienden. Lo más importante es qué opina Jesús de la adoración de María.
Look at the first thing Jesus says about it. Start at verse 6. Mira lo primero que Jesús dice al respecto al inicio del verso 6. Jesus said, "Leave her alone, Judas. El verso 6 dice, Jesús dijo, déjala, Judas, You ugly jerk that's going to kill me in a couple days." mugroso payaso que me vas a matar en unos días. Jesus didn't add that in. That No, was, no dijo, esa ya es versión Pastor but Mike. he did say, "Let her alone." Pero dijo, sí, déjala. What's Jesus doing here? ¿Qué es lo que está haciendo? He is defending Mary in her worship. Él está defendiendo a María y su adoración. Jesus always defends worshipers because they've got God's heart. El Señor Jesús siempre defiende a los adoradores. ¿Por qué? Porque ellos tienen el corazón de Dios. But this also reminds us that we don't need to waste our time arguing with and explaining ourselves to the critics. Jesus is the defender. Let him defend. You focus on Jesus like Mary did. Pero también esto nos recuerda que no debemos nosotros desperdiciar nuestro tiempo y fuerza explicando lo que hacemos a los críticos. Dejen que el Señor se encargue de eso, que Él nos defienda como María lo hizo. Mary doesn't waste 1 minute arguing or dealing with or talking about Judas. Not 1 minute. María no desperdicia ni un solo minuto discutiendo, hablando o pensando en Judas. She kept her focus on Jesus, and she wasn't going to let the critics stop her from worshiping. Ella mantuvo su enfoque en Jesucristo y no iba a permitir que los críticos le impidieran eso. She's going to let Jesus be her defender. Ella va a permitir que sea Jesús quien la defienda. Now, I want you to notice what else Jesus said about Mary's worship. Look at the middle of verse 6 in your Bible. Quiero que veas también lo que añade Jesús con respecto a la adoración de María ahí a mediados del verso 6. Jesus said, "Let her alone. Why do you trouble her?" Here it is. "She has done a good work for me," Jesus said. Dice, déjenla, ¿por qué la molestáis? Y luego dice, buena obra me ha hecho. Jesus called Mary's unique act of worship a good work. Jesús definió este acto de adoración de María como una buena obra. And this is our lesson about worship number 3. Y esa es la lección acerca de la adoración número 3. Jesus considers worshiping him, what? A good work. Jesús considera la adoración como una obra buena. Jesus considers when you worship him, it's a good work. El Señor Jesús considera tu adoración como una buena obra. Every single time you worship Jesus, Jesus is blessed by it. He acknowledges it, and he goes, "Man, that's good. That's what I love to see in my kids." Cada vez que tú haces un acto de adoración al Señor Jesucristo, Él recibe bendición, la reconoce y dice, esto es lo que yo quiero ver en mis hijos. Jesus wasn't done talking about Mary's worship. Y aún el Señor no termina hablando de la adoración de María. We'll find what else Jesus said as we finish up this morning by reading verses 8 and 9. Vamos a observar qué más añade el Señor Jesús al terminar con los versos 8 y 9. Jesus continues, "She has done what she could. She has come beforehand to anoint my body for burial. Assuredly, I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done for me will also be told as a memorial to her." Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Christian, do you want to be a worshiper? Cristiano, ¿quieres ser tú un adorador? Sí o no? Yes or no? Yes, good. Jesus gives you an absolute essential key on how he wants to worship you right here at the start of verse 8. Y el Señor Jesús te da una clave muy importante de cómo es que Él quiere que adores. It is so simple, it's going to blow you away, but this is what Jesus wants from you. Start at verse 8. Y es algo tan simple que te va a sorprender, pero eso es lo que Dios quiere de ti. What did Jesus say Mary did here? ¿Qué es lo que Jesús dijo que hizo María? En el Jesus verso 8. says, Mary has done what she could. That's it. Él dice, esta ha hecho lo que podía. That's all Jesus wanted Mary to do. Mary, just do what you can. Es todo lo que Jesús quería. María, haz lo que puedes. That's all Jesus wants you to do. He'd say, Christian, I love you so much.
just do what you can. Y eso es lo que el Señor quiere que tú hagas. Cristiano, te amo tanto, haz lo que puedes. This brings up our fourth lesson about worship right here. Esto nos lleva a la cuarta lección acerca de la adoración. Number 4, Jesus just wants you to do what you can. in Jesús worship. solo quiere que hagas lo que puedas. Nothing more. Number 4, Jesus just wants you to do what you can. That's it. Nada más. Jesús solo quiere que hagas lo que puedes hacer. Así de sencillo. Let me tell you what paralyzes many Christians and keeps them from being a worshiper. Déjame decirte lo que paraliza a muchos cristianos y les impide ser adoradores. They focus on what they can't do for Jesus in worship. Ellos se enfocan en lo que no pueden hacer para adorar a Jesús. Well, I can't sing like those people, so I guess I can't be a worshiper. Yo no puedo cantar como ellos, así que yo no puedo adorar. Well, I don't have those gifts and talents like that guy, so I guess I could never be a worshiper. Yo no tengo los dones y talentos que ese hombre tiene, así que yo creo que no puedo ser un adorador. That's a mistake. What you're doing then is you're focusing on what you can't do. God never wants you to focus or think about what you can't do. Never. Es un error grandísimo porque te estás enfocando en lo que no puedes hacer. Dios no quiere que te enfoques en lo que no puedes lograr, jamás. All God wants you to do in this area of worship is just do what you can. Lo único que Dios quiere que hagas en esta área de la adoración es haz lo que puedes. Think about this. Apply it to your own life. Piensa en esto, aplícalo a tu vida. What can you do right now as an act of worship for Jesus? ¿Qué es lo que sí puedes hacer en este momento como un acto de adoración para Jesús? What open doors has God put before you? ¿Cuáles son las puertas abiertas que ya Dios puso delante de ti? Jesus just wants you to do what you can. Jesús solamente quiere que hagas lo que puedes. What relationships do you have in your life right now? ¿Cuáles son las relaciones que hay en tu vida? Jesus just wants you to do what you can to worship Him in those relationships. Jesús solamente quiere que hagas lo que puedes hacer para adorarle a Él en medio de esas relaciones. What giftings and talents and resources do you have right now? ¿Cuáles son los dones, los talentos o recursos que tienes? One more time. Jesus just wants you to do what you can. That's it. Una vez más, Jesús solamente quiere que hagas lo que puedes hacer, nada más. Now, there was a specific purpose for Mary's act of worship here, and Jesus brings it up in verse 8. Would you read it with me, middle of verse 8? Vemos aún así que hay un propósito en específico para la adoración de María y Jesús lo menciona en el verso 8. Léelo conmigo. Middle of verse 8, Jesus says, "She has come before me to anoint my body for burial." Dice a mediados del verso 8, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. This was the purpose of Mary's worship, and guess what? Mary didn't even know it. Este era el propósito de la adoración de María y adivina que María ni siquiera sabía. There's always a purpose for your worship. A lot of times you won't know why God put it on your heart, but Mary figured out later, oh, that's why you had me do that crazy thing, anointing Jesus at that table full of men that hated me. Siempre existe un propósito para la adoración. No lo sabes, pero después que lo llevas a cabo vas a decir, este era el propósito. Con razón quería el Señor que yo fuera y le ungiera en medio de esa mesa llena de hombres. When God puts an act of worship in your heart, you may not even know why He's asking you to do it, but go forward with it because He has a purpose, just like He had a purpose for Mary in this act of worship. Cuando Dios pone en tu corazón un acto de adoración, muy posiblemente no sepas para qué es, pero sigue adelante, hazlo y vas a descubrir que existe un propósito, así como María descubrió el propósito. Now, there wasn't only a purpose for Jesus in this act of worship, there was also a purpose for Mary in this act of worship. Ahora, no solamente existía un propósito para beneficiar a Jesús en este acto de adoración, pero también había un propósito de bendición y beneficio para María. See, this act of worship was an opportunity for Mary to grow closer to Jesus. Porque este acto de adoración era una oportunidad para que María se acercara más a Jesús. I believe that it was at this moment when Mary did this, when she felt closer to Jesus than at any other point in her entire life. Yo creo que fue en este punto de su vida cuando María en este acto de adoración se sintió tan cerca de Jesús que en toda su vida. Christian, do you want to feel closer to Jesus? Cristiano, ¿quieres sentirte más cercano a Jesús? You will never feel closer to Jesus
than when you are worshiping him. Mary found that out in this story. Jamás te vas a sentir tan cercano a Jesús que cuando le estás adorando. María descubrió eso. And you know Jesus never forgot about Mary's beautiful act of worship here? ¿Y sabías tú que Jesús jamás olvidó este acto hermoso de adoración de parte de María? We see that in verse 9. Would you read verse 9 one more time? Lo vemos ahí en el verso 9. Vamos a leerlo una vez más. Jesus said, "Assuredly I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be told as a memorial to her." De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. What Jesus is saying here is Mary's act of worship will never ever be forgotten. Lo que Jesús está diciendo básicamente es que el acto de adoración de María jamás será olvidado. Do you know how these words of Jesus apply to you as a worshiper today? ¿Sabes cómo estas palabras de Jesús a María se aplican a ti como adorador hoy? Jesus will never forget any act of worship that you do for him. Never. El Señor Jesús jamás olvidará cualquier acto de adoración que hagas para Él. Jamás lo olvidará. He won't forget him when you get to heaven either. Y tampoco lo olvidará cuando tú llegues al cielo. Even in heaven, your acts of worship for Jesus that you did here on the earth, they will be remembered, they will be celebrated, and you will be even rewarded for them according to the scriptures. Cuando tú llegues al cielo, todos estos actos de adoración en el cielo serán recordados, serán celebrados, incluso recompensados. Now, in these final words of Jesus, we find our fifth and final lesson about worship. Y en estas últimas palabras de Jesús también encontramos la última lección, la quinta lección en cuanto a la adoración. There it is, number 5, Jesus appreciates and remembers every act of worship done for him. Ahí lo tenemos, número 5, Jesús aprecia y recuerda cada acto de adoración que hacemos por Él. One more time, number 5, Jesus appreciates and remembers every act of worship done for him. Jesús aprecia y recuerda cada acto de adoración que hacemos por Él. Church, let me leave you with this. Iglesia, déjame dejarte con este pensamiento. Jesus gave everything. He gave his very life for you so that you could be forgiven and saved and have a relationship with him. El Señor Jesucristo lo dio todo, su propia vida, para que tú puedas ser salvo y tú disfrutes de una relación personal con Él. The way to respond to what Jesus has done is through worship. La manera de responder a lo que el Señor Jesús hizo es a través de la adoración. So I want to encourage you to make your life a life of worship. Y quiero animarte que hagas de tu vida una vida de adoración. Be creative and worship Jesus through your actions, through your decisions, through your relationships. Sé creativo y adora al Señor Jesucristo a través de tus acciones, tus relaciones. Because still today, God is looking for believers that will worship him in spirit and in truth. Porque hasta el día de hoy, Dios sigue buscando a esas creyentes que adoren al Padre en espíritu y verdad. When God sees you, is that what he sees? Cuando Dios te ve, ¿es lo que ve en ti? Does he see that believer that worships in spirit and in truth? ¿Ve a ese creyente que adora en espíritu y verdad? That's God's will for every one of us. Porque esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. So let's follow the example of Mary, Así que sigamos el ejemplo de María, because that's an example of worship. porque ese es nuestro ejemplo de adoración. Amen?